Muy buen día, chicos. Aquí pues vamos a ver, decidí a última hora dividir el video en dos partes para que no se haga tan extenso como el de la vez pasada. Y en este pues estaríamos hablando de la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Sí? Nosotros sabemos, por lo que hemos venido comentando, que la elaboración de modelos matemáticos implica el que nosotros seamos capaces de traducir frases o enunciados en expresiones algebraicas. Estas expresiones algebraicas pueden ser ecuaciones, inecuaciones, etc. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, recordemos que pues el lenguaje común es el lenguaje que empleamos nosotros para comunicarnos en el día a día. Vamos a tener cierta información proporcionada en forma de texto en lenguaje común, y nosotros deberemos de ser capaces de identificar variables, ¿sí? Es decir, cantidades que no conocemos, constantes que van a ser las cantidades conocidas, y cómo se están relacionando entre sí, es decir, qué operaciones hacen que éstas se relacionen, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a poder pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Sale? Muy bien. Para ello necesitamos poder identificar algunas palabras y frases claves. Ustedes ya en el material debieron haber leído un poco sobre eso, ¿sí? Estas palabras van a funcionar como sinónimos de algunas operaciones que conocemos. En el material me hicieron falta considerar algunas operaciones, las vamos a abordar aquí a continuación, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tengamos, ¿sí?, una incógnita o una cantidad que no conozcamos, pues vamos a tener algunas palabras que va a ser fácil que nosotros relacionemos con cantidades que son desconocidas. Por ejemplo, cuando nos dicen cualquier número, ¿sí?, o un número cualquiera, o sea un número, o sea una determinada cantidad, cuando nosotros digamos eso, hacemos referencia a una variable. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos generalizando. Si nosotros decimos un número cualquiera y seleccionamos un 5 o un 9 o un menos 13 o un raíz de 2, pues entonces ya no es un número cualquiera, es un número que nosotros estamos escogiendo, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de igualdades, pues estamos haciendo referencia a ecuaciones, es decir, expresiones algebraicas que tienen dos miembros que son iguales entre sí, el miembro que se encuentra a la izquierda y el que se encuentra a la derecha. Para hacer referencia a este tipo de expresiones vamos a utilizar palabras como igual a, equivalente, vale, es, son, era, será o representa. Cualquiera de estas palabras hacen referencia a que vamos a utilizar un signo igual entre dos cosas, ¿no? Entre dos cantidades que pueden ser conocidas o desconocidas. Por ejemplo, sea un número cualquiera igual al triple de otro número, ¿sí? O el doble de un número cualquiera equivale a 4 veces la suma de otros dos números, ¿sí? Entonces, cuando ustedes identifiquen estas palabras, estamos hablando de una equivalencia, de una igualdad. Ahora bien, para la suma, pues sabemos que es la operación de sumar dos o más cantidades. Yo puedo utilizar palabras suma, más que, incrementado por o incrementado en, excede o el total de.
cualquiera de estas palabras pues hacen referencia a una suma entre cantidades conocidas o desconocidas. Ahora vamos con la sustracción. Recuerden que pues con esto estamos haciendo referencia a la operación de restar, ¿sí? ¿Cómo voy a identificarla? Bueno, pues resta, diferencia, esa es bien utilizada, menos, menos que, decrementado por, decrementado en, sustraído de, reducido en, o el resto. Aquí es bien importante que se fijen en por ejemplo, sustraído de. A la hora de que yo marco un sustraído de, perdón, me fui para adelante. A la hora que yo marco un sustraído de, me hago referencia a algo que estoy quitando de otra cosa. Entonces aquí sí tienen que ver muy bien en qué orden van a acomodar los dos valores, el minuendo y el sustraendo, ¿sí? Tienen que fijarse muy bien en cómo está estructurada el enunciado para poder que sepan cuál va primero y cuál va después, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, 4 sustraído de un número, quiere decir que a ese número cualquiera, que puede ser x, le estoy quitando 4, entonces sería x menos 4. Pero si yo digo un número sustraído de 4, pues entonces sería al revés, ¿sí? Sería 4 menos x, ¿sale? Bueno, continuamos con la multiplicación, pues la operación de multiplicar dos o más cantidades. Puedo hacer referencia a ella como el producto multiplicado por, cuando estoy, por ejemplo, haciendo el doble, que es 2 veces, el triple, que es 3 veces, el cuádruple, quíntuple, etcétera, pues estoy haciendo referencias al número de veces que estoy multiplicando esa cantidad. Cuando ya no utilizo ese tipo de palabras, puedo decir 7 veces, 8 veces, y entonces estoy haciendo referencia también a la multiplicación. Y finalmente está este por ciento. Recuerden que por ciento pues significa también multiplicar por una cantidad decimal, ¿sí? Si por ejemplo es el 30% de un número, pues quiere decir que estoy multiplicando por 0.30, ¿sí? El 5%, pues estoy multiplicando por 0.05, ¿sale? Bueno, luego tenemos la división, pues hacemos referencia a la operación de dividir dos cantidades y hago referencia a ella con las palabras cociente, es la división de dos cantidades, 5 dividido por un número, quiere decir, por ejemplo, que me quedaría 5 entre x, ¿sí? O un número dividido por 5 sería x entre 5. La razón entre dos números cualquiera, por ejemplo, sería x entre y, ¿sí? Y directamente pues la palabra entre, que también evidentemente hace referencia a la división. Estos son los que les comentaba que no incluía en la tabla. Está esta de la raíz, que bueno, es la operación de extraer la raíz a una cantidad. Está la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, ¿no? Y hay una que parece ser que a la hora de estar haciendo la presentación se me fue, que es la potencia. Recuerden, la potencia pues es la operación de elevar una cantidad a determinada potencia, y pues las palabras que puedo relacionar ahí son potencia, elevar, cuadrado, cubo, elevar a la cuarta potencia, elevar a la quinta, etcétera. Es importante que las tengan por ahí presentes, ¿no? Muy bien, me gustaría pasar ahora a hacer algunos ejercicios que traigo por acá preparados, en donde nos están pidiendo, nos están dando ya algunas instrucciones, algunas frases, y nosotros pues tenemos que encontrar cuál es la expresión algebraica que se relaciona con ella. Por ejemplo, un número cualquiera más otro número. Pues aquí me están hablando de un número cualquiera. No, recuerden que
ahí sí no puede ser el que a mí se me ocurra, o sea, no puedo poner un 5 más 7. ¿Por qué? Porque entonces estaría reduciendo mi expresión a esos dos valores nada más. Y aquí me están diciendo que puede ser un número cualquiera, y entonces estoy haciendo referencia a una incógnita. Como aquí me dicen más otro número, quiere decir que los números son diferentes entre sí. Entonces debo de hacer esa consideración y hacer una suma indicada de esta forma. ¿Sale? Muy bien. Ahora, un número cualquiera equivale a la diferencia de otros dos números. Entonces aquí, de nuevo, tengo un número cualquiera, ¿sí? Equivale, quiere decir que va a ser igual a la diferencia de otros dos números, que sería que, por ejemplo, A menos B, ¿sí? Y ahí lo tengo ya expresado. Ahora, lo que les comentaba, por ejemplo, X sustraído de un número, quiere decir que al número le estoy quitando 15, ¿sí? Entonces debería ser este número menos 15. Por otra parte, si tuviera un número sustraído de 15, pues entonces la relación quedaría al revés, es decir, 15 le estoy quitando un número, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. El producto de menos 5 y un número cualquiera dividido por 2 menos que dicho número. Bueno, entonces a ver, vamos a hacerlo por partes. Aquí yo tengo una división, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo en el numerador? Es decir, en la parte de arriba. El producto de menos 5 y un número cualquiera. Es decir, menos 5x, por ejemplo, ¿sí? Pero lo estoy dividiendo entre, ¿qué cosa? 2 menos que dicho número. Entonces quiere decir que al número que tengo arriba le estoy quitando 2, ¿sí? De esta manera ya serían, por ejemplo, si el número fuera 10, sería 2 menos que 10, ¿sí? Es decir, 8. Por dar algún caso, un ejemplo en particular, ¿sí? Pero de manera general quedaría así, ¿no? Menos 5 y un número cualquiera multiplicando hacia arriba entre 2 menos que dicho número, es decir, x menos 2. ¿Sale? Muy bien. Ahora, en el siguiente me dicen la razón. ¿Recuerdan lo que dijimos que era razón? Bueno, si no se acuerdan, pónganle pausa. Si quieren, vayan y chequen. ¿Ya? Bueno, para los que se acordaron, pues muy bien. La razón hace referencia a una división también. Va a ser entonces una división entre dos valores, fíjense bien, entre un número, por ejemplo x, y, o sea, la razón entre un número y ese mismo número más 7, es decir, x más 7. Y esto es igual a 36. Es 36. Recuerden que cuando decimos es, estamos hablando de una equivalencia, ¿sí? Por otra parte, fíjense que la siguiente es parecida, ¿sí? Me están hablando el cociente entre un número y 7, ¿sí? El cociente, recuerden que también es una división, entonces va a ser una división entre un número cualquiera y 7, ¿sí? Más, fíjense bien, aquí es bien importante los signos de puntuación. Esta coma hace la diferencia. Si yo no hubiera puesto esta coma, ¿qué diferencia hubiese habido? Aquí me están diciendo más dicho número, es decir, esa misma x, y es igual a 36.
Si yo no hubiera puesto esta coma, la expresión hubiera quedado como la de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces sería el cociente entre un número y 7 más dicho número, es decir, sin haber esta pausa. Al haber esta pausa se me indica que el cociente está es entre estos dos valores y aparte estoy sumándole ese número, pero ya no como parte del cociente, ¿sí? Es bien importante que chequen eso cuando tengan una redacción donde están las comas, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, lo que les comentaba de la importancia de la comprensión lectora, ¿no? Esto es bien importante. Si no saben leer en su lengua materna, que es el español, pues va a ser muy difícil que puedan traducir a otro lenguaje, que en este caso es el algebraico, ¿no? Bueno, eso es lo que les tenía preparado para este pequeño video. Se supone que pues esto lo vieron en la secundaria, lo volvieron a ver en la prepa, y bueno, lo estamos viendo ahorita porque el siguiente tema, como ustedes ya pudieron haberlo checado en su tarea de ayer, es precisamente la resolución de problemas. Entonces, si ustedes no saben o no están muy familiarizados con esto de llevar el lenguaje común al lenguaje algebraico, van a estar batallando mucho a la hora de resolver problemas, ¿sí? No van a saber qué hacer con ellos, les va a ser difícil encontrar relaciones entre las variables y las constantes que se mencionen, etc. Entonces, yo quisiera que no se quedaran hasta aquí. Espero que pues a estas alturas ya hayan hecho el Kahoot y que pues también hayan estado practicando con el otro jueguito de GeoGebra. Sin embargo, esto no termina aquí. Yo nada más estoy llevando un pequeño control y tratando de garantizar que ustedes al menos estén haciendo lo mínimo que se requiere para seguir avanzando. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta que están fallando en estos temas o que les fue muy mal en el Kahoot, que no supieron qué hacer, no tanto por los tiempos, sino porque no sabían cuál opción escoger, o que fallaron varios tiros en el GeoGebra, pues es bien importante que se pongan a trabajar en los ejercicios propuestos, ¿sí? O bien que tomen un libro y se pongan a trabajar en ejercicios que vengan en el libro. No recuerdo si les subí por ahí un librito que se llama Álgebra, de un autor, Rhys Sparks. Si no se lo subí, lo voy a checar para hacérselos llegar, y ahí pueden encontrar un montón de ejercicios de todo lo que vamos a estar viendo de la parte de álgebra. Entonces, con esto me despido. Este día vamos a dejarlo hasta aquí, no los quiero saturar tampoco, y mañana estaríamos viendo la otra parte, que sería la resolución de problemas propios de la ingeniería, ¿sí? Bueno, entonces los dejo hasta aquí. Espero que hayan disfrutado las actividades y espero que les haya quedado un poco más claro el tema con este video. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben que me las pueden hacer llegar a través del grupo que tenemos en Facebook, a través de comentarios públicos o privados de Classroom, o bien directamente a mi correo. ¿Sale? Que pasen un muy buen día, que tengan excelentes clases y pues que aprendan mucho. Bye.